Bueno, buenas noches para todos. Un placer, un privilegio estar con ustedes y compartir en este domingo especial, como decía Mati, la palabra de Dios. Hoy es uno de esos días en que no fue tan difícil elegir el pasaje para predicar, ¿no? Hay veces que sí, que uno está unos días en oración y buscando y cuesta un poco, pero hoy había cuatro posibilidades, bueno, elegimos una. Hoy es el día que tradicionalmente se llama Domingo de Ramos en toda la cristiandad, ¿verdad? Ese mundo donde, digamos, se define como cristiano, ¿no? Aunque sabemos que muchas veces es algo meramente nominal, pero es una fecha en la cual se recuerda y se conmemora un evento significativo, importante en la historia del Señor Jesús que relatan los evangelios, que es esa entrada del Señor Jesús en Jerusalén. El pasaje en la Escritura se ha dado a llamar, se conoce como la entrada triunfal. Así lo vamos a encontrar en nuestras Biblias. Posiblemente alguno de nosotros, a nosotros nos pasó cuando veníamos hoy temprano a la escuelita, nos encontramos con algunas personas que tenían ramos en las manos, ¿no? No sé si a usted le pasó, pero allí cerca del Prado Chico, como le decimos nosotros, había un cúmulo de personas que todas tenían cada una un ramo en la mano. Una antigua tradición religiosa. Creo que esto está acoplando todavía, ¿no? Sí, ahí está. Lo importante de este evento es, entre otras cosas, que inicia esa última semana del Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Esos últimos días del Señor Jesús, que coincidirían con la última celebración también de la Pascua que el Señor experimentaría o celebraría aquí cuando anduvo entre nosotros. Y es importante que nosotros sepamos, porque la Escritura así lo hace, ¿verdad? Nos ubica en un contexto. Y en este evento, cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén, justamente estaba iniciando la celebración de la Pascua judía. O sea que aquellos días estaba Jerusalén llena de peregrinos, llena de judíos que vivían en otras regiones, en otras tierras, pero venían a Jerusalén a celebrar la Pascua. La Pascua era una celebración que recordaba la liberación de la esclavitud de Israel en Egipto. Así, en Éxodo capítulo 12, tenemos la primer preparación de la primer Pascua. Cuando los judíos estaban aún en Egipto, estaban oprimidos en Egipto y Dios los liberó con mano poderosa, con brazo extendido, como dice la Escritura, a través de diferentes plagas, y la última plaga fue aquella mortandad de los primogénitos de Egipto. Y para ellos liberarse de esa mortandad, tenían que hacer algo particular. El día 10 de Nisán, que así se llamaba este mes en el calendario judío, tenían que apartar un cordero sin mancha, un cordero que tenía que tener sin defecto. Esto sigue acoplando, ¿no? Y tenían que apartarlo, ¿verdad? Y tenía que ser así, sin defecto, sin mancha. Y el día 14 de ese mes tenían que sacrificarlo. Y ese día lo tenían que comer de una manera particular. Ese cordero se comía por familias. Ese cordero se comía asado a fuego, se comía en forma apresurada y vestidos como que iban a salir en cualquier momento. Era una fiesta bien particular. Cuando celebraron esa primer Pascua, en esa misma noche, o ahí en el correr de un poquitas horas, se fueron de Egipto definitivamente, para no volver de ese lugar de, ay, sí, de ese lugar de opresión, ¿no? Y de tanto sufrimiento. Ahora es maravilloso como pensar cómo esta celebración de la Pascua judía tenía mucho que ver con lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo, que era sin duda el verdadero Cordero de Dios, como vamos a estar también pensando. Si esto acopla, agarro el micrófono común. ¿Te parece? ¿Sí?
Ahí está. Muy bien, este está bien. Este no acopla. Muy bien. Y saben, esa celebración de la Pascua judía, ya más o menos para los que no están tan emparentados o próximos a lo que es la Escritura, bueno, eso era lo que celebraban aquellos días que Jesús entró esta Pascua, este recordatorio de la liberación de Egipto, de la esclavitud en Egipto, por la mano de Dios poderosa, y que tenía que ver con un cordero, y que tenía que ver con la sangre del cordero que se untaba en el dintel de la puerta y en el marco de la puerta, y que hacía pensar que habían sido pasados por alto, y eso quiere decir Pascua, Pesaj, pasado por alto de esa mortandad, de ese ángel que venía matando a los primogénitos. Ahora, la Pascua también era una celebración que sin duda tenía mucho contenido nacionalista para los judíos, ¿no? Porque ellos como nación habían sido liberados. Y resulta que cuando el Señor Jesús entra en Jerusalén, como ustedes saben, estaban en ese momento oprimidos por los romanos. Estaban bajo el yugo de los romanos. Así que la Pascua les hacía pensar en la liberación que habían tenido de Egipto, pero ahora estaban presos, o por lo menos esclavizados o subyugados, bajo el imperio romano. Y ellos esperaban un Mesías, esperaban al Salvador, el Salvador que les traería libertad, el Salvador que era el hijo de David, el descendiente de David, que sabían por las profecías del Antiguo Testamento que en cierto momento iba a imponer su reino. Y sin duda que había en aquellos días una efervescencia, podríamos decir, particular en el ambiente. Cuando llegara ese Mesías, ya no serían más esclavizados por Roma o oprimidos por Roma, sería una nación libre y el Mesías impondría su reino sobre todos los pueblos. Eso es lo que decía la profecía. Y eso es lo que había en el imaginario, podríamos decir, de los judíos en aquella época. Pero ellos esperaban un Mesías particular. Esperaban un Mesías, un caudillo, podríamos decir acá en criollo, ¿no? Un libertador político, ¿no? Un guerrero poderoso que se levantara y liberara a Israel de todos sus opresores. Ahora, esto que vamos a leer, vamos a pensar en que los sucesos que se iban a empezar a ocurrir a partir de acá, ninguno de ellos sería producto del azar. Nada de lo que vamos a leer pasó, y lo que vamos a estar considerando durante esta semana, nada pasó por casualidad. Todo había sido previamente profetizado y sobre todo anunciado por el mismo Señor Jesús. Jesús, por ejemplo, en Mateo 16:21, dijo así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Jesús, en varias oportunidades, nos dicen los evangelios, les dijo esto a los discípulos, a los apóstoles, a los 12, y algunos más que estaban allí, ¿no? Ahora vamos a Jerusalén y va a pasar esto y esto y esto. Pero ellos, dice la Escritura, no entendía, no entendía lo que el Señor les decía. Y hacía pocos días, antes de que fuera esta entrada a Jerusalén, Jesús había resucitado a Lázaro, allí en una aldea en Betania, ahí cerquita de Jerusalén. Y saben, la resurrección de Lázaro, al cuarto día de ya sepultado, había sido una conmoción en aquella región. O sea que Jesús era una figura pública muy conocida, muy renombrada. Su popularidad no hacía más que crecer hasta que llega este día especial. Y todo este es el contexto de lo que vamos a leer. Es importante conocerlo, ¿verdad? La Pascua judía, la liberación recuerdo de la liberación de Egipto, pero están subyugados por Roma, esperan al Mesías, y ahora Jesús, este, esta persona tan particular y tan popular, va a llegar a Jerusalén. Y vamos a leer Lucas capítulo 19. Había que elegir uno, no podíamos leer los cuatro, pero es un evento que está relatado por los cuatro evangelios. Cada uno da una pincelada un poquito diferente y complementaria de pronto del otro, pero vamos a elegir y leer el relato del evangelista Lucas.
Dice Lucas 19, vamos a leer desde el versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Señor Jesús, ¿verdad? Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Un pollino quiere decir una cría de asno o de burro, póngale. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este pasaje podríamos dividirlo en 5 momentos. El primer momento sería la preparación de la entrada. El segundo momento, la entrada en sí. Pero después tenemos la reacción de la multitud, de los discípulos y de la multitud. Luego tenemos la reacción de los fariseos, que estaban opuestos al Señor Jesús. Y finalmente tenemos la reacción del mismo Señor Jesús. Y rápidamente vamos a entrar a considerar esos 5 momentos o esas 5 miradas distintas de este pasaje. La preparación de la entrada a Jerusalén seguramente dejó boquiabiertos a los discípulos. ¿Se dieron cuenta de lo que pasó acá? El Señor Jesús le dijo a dos de ellos que fueran a cierto lugar a buscar un animal que ya estaba previamente preparado, y solamente el único que sabía eso era el Señor Jesús, ¿no? Y el Señor Jesús le dijo: cuando vayan y lo intenten desatar y le digan qué están haciendo, díganle que el Señor lo necesita. Y ellos fueron, hicieron exactamente lo que el Señor le dijo. ¿Saben qué? Yo pensaba, qué extraño debe haber sido para estos discípulos experimentar esto. Dice el Evangelio de Juan, en el pasaje paralelo, que de estas cosas se dieron cuenta después ellos. O sea, como que iban viviendo y de pronto no eran tan conscientes de lo que estaba pasando, de lo que estaba ocurriendo. Les cayó un poquito tarde la ficha, ¿no? E inclusive dice en algunas partes de Juan que cuando el Señor resucitó, entendieron muchas cosas de lo que habían vivido. La providencia estaba actuando. Fue todo planeado en forma soberana y en forma sobrenatural. Pero fue el Señor Jesús quien planeó todo esto. Nada fue casual, nada fue improvisado. Todo estaba previamente preparado por el Señor Jesús. Y esto fue algo milagroso, porque no solamente estaba allí el pollino, sino que el Señor Jesús sabía que le iban a preguntar y qué le tenían que decir. Y de pronto aparecieron estos dos con el pollino ya, bueno, liberado por su dueño. ¿Por qué decimos que todo esto estaba previamente preparado? ¿Por qué tenía que ser esta hora, este día y no otro? ¿Por qué tenía que ser de esta forma y no otra? Bueno, porque estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Sería muy largo para verlo, pero en la profecía de las 70 semanas de Daniel,
que está en Daniel capítulo 9, usted después lo puede leer y buscar en su casa, dice así el profeta Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y dice así Daniel: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Una profecía apasionante. Es realmente emocionante lo que dice acá. Porque los más estudiosos, los que han profundizado en esto, cuando habla de semanas habla del periodo de 7 años, ¿no? Y cuando uno calcula esto, son 483 años desde cierto evento hasta la entrada del Mesías príncipe, ¿no? Ese evento, que era la orden para reedificar a Jerusalén, ocurrió exactamente 483 años antes de que el Señor Jesús entrara a Jerusalén. Eso es tremendo, ¿no? O sea que tenía que ser ese momento, ese año, y no en otro momento. Pero además tenía que ser también de esa forma. ¿Por qué? Porque también el profeta Zacarías dijo lo que estuvimos leyendo hoy temprano en la cena: alégrate mucho, hija de Sión. Es una forma de hablar de Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Asnaf. O sea que tenía que ser de esta manera y en este momento. No fue nada casual. Todo estaba predeterminado. El Mesías vendría a Jerusalén, a Sión, pero no vendría como un rey guerrero poderoso montando un caballo, un corcel. Vendría como un rey de paz. Vendría como el príncipe de paz, montado sí, pero sobre un animal de carga, un pollino. Él era el siervo del Dios Altísimo y vino a servir y no a ser servido. Y dice acá justo. Esto describe al Señor Jesús a la perfección, ¿no? Justo, y justo como ningún otro, porque nunca hubo en él pecado y se halló engaño en su boca. Humilde, sin pompas ni lujos. El Señor Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, dice en la Escritura. Y Salvador, ¿no? Como solo Él podía ser, el único Salvador. Él, por ser justo, podía ser el Salvador de nosotros, los injustos, al entregarse en la cruz. O sea que todas estas cosas que fueron pasando de esta manera porque Dios lo tenía así predeterminado. Pensaba en una pequeña aplicación antes de seguir para nosotros. Pensaba en esos 2 discípulos que vivieron eso, que experimentaron esto, esta providencia de Dios. Los demás no pudieron experimentarlo. Después se enteraron del relato, del cuento, pero ellos lo vivieron. Lo que le dijo el Señor, lo experimentaron allí cuando estaban en la aldea. Y pensaba, qué lindo vivir con Dios, qué lindo vivir cerca de Dios, qué lindo esos pequeños, grandes milagros que el Señor hace en las vidas de aquellos que le buscan, sin espectáculos, solo en lo íntimo, esas coincidencias celestiales que podemos experimentar cuando caminamos con el Señor, esas providencias que el Señor permite en nuestra vida. Es hermoso vivir así cerca del Señor. Solamente ellos lo vivieron, pero qué bueno que después nos lo contaron. Y así el Señor entonces entró en aquel pollino, en aquel, bueno, animalito que era para trabajar. Y cuando lo vieron venir, hubo una reacción en la multitud. La multitud de los discípulos empezó a gozarse y a alabar a Dios. Habían visto grandes maravillas, dice acá, ¿no? O sea que todos conocían del Señor, habían escuchado de Él, habían escuchado los milagros que había hecho, la multiplicación de los panes, muchas cosas que el Señor había hecho. Muy famoso, y muchos relatos de grandes portentos y milagros. Y empezaron a exclamar estas cosas: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Rey. Una expresión que reconocía que era el Rey prometido en la profecía, el Mesías, el Salvador.
paz en el cielo y gloria en las alturas, reconociendo que esto venía de parte de Dios. Pero en los evangelios paralelos dice que decían otras cosas también, hacían otras exclamaciones. Dice, Hosana en las alturas, Hosana al Hijo de David, Hosana, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. ¿Mm? ¿Cómo habrá sonado esto en los oídos de algún soldadito romano que había por ahí, no? Era bastante complejo hablar del rey que venía en aquella época de ocupación romana. Ahora, ¿saben? Hosana es una palabra que nosotros obviamente no usamos, pero es una palabra hebrea que significa salva ahora, salva ahora. Lo podemos encontrar en el Salmo 118. Salva, Hosana, sálvanos ahora. ¿Mm? Cuando decían hijo de David, cuando decían rey, estaban hablando de una persona, estaban hablando del Mesías, del rey prometido, de aquel que iba a continuar con el trono de David. Pero también al decir Hosana, sálvanos ahora, podemos escuchar quizá un grito, una exclamación de liberación. Salvanos, salvanos, son nuestro rey, salvanos. Ahora, ¿por qué clamaban? Porque lo salvara de qué cosa? De la opresión romana, del yugo opresor. O sea que cuando analizamos el pasaje y nos vamos bien al detalle de por qué esta multitud estaba feliz y estaba gozosa, nos damos cuenta que no había tanto motivo real de gozo en este momento. Vamos a pensar en esto un poquito más adelante, pero en realidad no hay tanto para regocijarse, porque ellos clamaban y se gozaban, pero en el fondo no entendían nada, no entendían lo que estaba pasando. Tenían una idea equivocada de lo que el Señor venía a hacer. Ahora, sin embargo, aunque ellos no entendían, lo que decían era verdad. ¿Se entiende? Ellos no entendían la realidad de lo que estaba pasando, pero lo que exclamaban, lo que decían, era verdad. Y los fariseos que estaban allí, escuchando eso, sabían a quién se referían con esos cantos, con esos vítores. El rey que viene, el Salvador, sálvanos ahora. Los fariseos sabían que eso solamente era un título que se le podía aplicar al Mesías prometido de Israel y no a ningún otro. Y por eso le pidieron que reprendiera a sus discípulos. Maestro, reprende a tus discípulos. Mirá lo que están diciendo. Ahora el Señor, que hasta ahora había sido muy de perfil bajo, ¿se acuerdan que el Señor había hecho grandes milagros y le había dicho, esto no se lo digan a nadie? Esto otro, no se lo cuenten a nadie. Y el Señor no quería que viniera a hacerlo rey. Entonces decía, esto tampoco se lo cuenten a nadie. Esto guárdenselo para ustedes, no se lo cuenten a nadie. Y vemos al Señor en los pasajes anteriores de la Escritura diciendo, esto no se lo cuenten, esto no se lo cuenten, esto no se lo cuenten. Pero acá cambia totalmente ese bajo perfil que tenía el Señor. Y dando a entender que esas exclamaciones eran justas y que Él era digno de esas exclamaciones, le dijo, miren, si ellos callaran, las piedras dirían eso. Estos que estaban en contra del Señor Jesús y en contra de esos cantos eran los edificadores que estaban desechando esa piedra. Habían decidido rechazarla, habían decidido no creer en Él. ¿Quién se cree que es? Y estos son un ejemplo de corazones endurecidos, de corazones llenos de incredulidad, porque ellos también habían visto las maravillas que habían visto los discípulos, ¿saben? También las habían visto, pero habían decidido no creer. La incredulidad es eso, es muy diferente a la duda. La incredulidad es aquel que decide no creer porque no le conviene, porque no lo quiere, no quiere rendirse, no quiere arrepentirse, quiere seguir con su vida así como está. Y entonces no me sirve que me presenten ninguna evidencia de nada, no quiero, lo rechazo. Eso fue lo que hicieron los fariseos, un ejemplo de lo que no hay que ser. Rechazar a Dios, rechazar al Salvador porque no me conviene. ¿Mm? Ahora, hay algo en el relato que a cualquiera que le hemos prestado atención nos tiene que llamar la atención. Y es que
en medio del jolgorio, en medio de la fiesta, la algarabía, todo el mundo gritando, grito de júbilo, y de pronto alguien está llorando. Alguien llora. Pero ese que llora es justamente el protagonista de todo esto, es Jesús. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que entristece hasta las lágrimas el corazón del Señor Jesús? Si había tanto jolgorio en la vuelta. El Señor llora no tanto, sí por lo que estaba ocurriendo, pero también por lo que iba a ocurrir después, porque el Señor conocía sus corazones. El Señor sabía que no entendían lo que estaba ocurriendo, sabía que lo rechazarían, sabía que lo iban a despreciar, sabía que a pesar de esa alegría no lo iban a recibir como el Rey Salvador que era. Ellos tenían en su mente otra idea del Salvador, otra idea del Mesías. Y ese rechazo, esa oportunidad perdida de toda esa nación y de toda esa ciudad por rechazo, iba a traer tremendas consecuencias sobre la ciudad. El Señor Jesús exclamó esto, o pensó y dijo esto: ellos no conocen lo que está ocurriendo, no saben lo que puede traerles realmente paz. Está encubierto de sus ojos. No estaban reconociendo quién era el que venía a ellos. No estaban percibiendo que era Dios mismo el que venía a ellos. Y eso iba a traer la ruina espiritual de esta nación y la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Y si le gustan los datos históricos, tengo uno más. Esta profecía del Señor Jesús se cumplió en el año 70 después de Cristo, unos 40 años después que el Señor Jesús lo dijo. El general romano Tito entró en Jerusalén y la destruyó por completo. El templo quedó ni piedra sobre piedra, ¿no? Se cumplió asombrosamente esta profecía. O sea que el Señor Jesús no se dejó llevar por esa alegría que era superficial, que era falsa. Ellos no estaban entendiendo. Es decir, estaban recibiendo un Salvador que los librara de los romanos, que les permitiera seguir viviendo con su vida tranquilos, pero no un Salvador de los pecados, no alguien que me venga a cambiar, no alguien que me venga a transformar. Ellos, y es tremendo esto, ¿no? Cantaban Hosana, sálvanos ahora, pero pedían ser salvados de algo que el Señor Jesús no había venido a traer, no había venido a hacer. Clamaban por una salvación que el Señor Jesús no les había venido a traer. Y eso entristeció al Señor. Ellos tenían su mirada puesta en lo terrenal, en un reino de la tierra, cuando el Señor les venía a abrir el reino de los cielos. Y esto a mí me inquieta mucho, que Dios, cuando uno medita en estas cosas, ¿no? ¿Cómo es posible que uno pueda participar en algo que es bueno, pero sin entender nada, con expectativas falsas y no bíblicas? Quizá por eso Mateo registra esta frase, miren, se la quiero leer. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. No entendían quién era. No entendían realmente quién los estaba visitando. La gran mayoría no lo entendió. No entendían qué clase de Salvador era Jesús, ni de qué los venía a salvar. Dios no les había prometido un Salvador político o militar, no les había prometido un Salvador así, sino alguien que lo venía a salvar de sus pecados. Así como el ángel le anunció a José, ¿se acuerdan? Salvará a su pueblo de sus pecados. No traería un reino terrenal, sino el reino de los cielos. O sea, gritaban Hosana, pero no entendían nada. Y yo me gustaría aplicarlo a mi vida y a tu vida, ¿no? Cuidado con tener expectativas no realistas puestas en el Señor Jesucristo, ya sea por una idea personal o colectiva, como era en este caso, ¿no?
Si esa expectativa es falsa, no sirve y me voy a frustrar. Cuidado con creer que si vengo a Cristo todos mis problemas se van a solucionar. ¿De dónde sacaste eso, querido? La Biblia no lo dice. No creas que Jesucristo vino para darte una vida cómoda y tranquila. No creas que Jesucristo promete que todos tus sueños se van a hacer realidad. Jesús no vino a solucionar tus problemas de pareja, no vino a darte trabajo, no vino a darte riquezas materiales. Y es tremendamente importante que entendamos para qué vino Jesús. Si viene el Señor Jesús al recibirlo y al entender su plan para nuestra vida, obviamente que su sabiduría viviendo puede solucionarse muchas cosas de nuestra vida, pero no es eso a lo que Jesús vino. Y es tremendamente importante que entiendas y entendamos hoy que Jesús vino a morir en la cruz para que vos puedas tener perdón de tus pecados, para darte la salvación, para darte la vida eterna. Eso fue lo que Jesús vino a traer y no otra cosa. Esta semana terminaría en la cruz y la obra de la cruz es la liberación del pecado y de la condenación eterna. Es lo que permite que Dios nos pase por alto, que su ira nos pase por alto, al ser aplicada la sangre de Jesús a nuestro corazón. A eso vino el Señor Jesús. Y no hay otro camino ni otra oportunidad de salvación fuera de Cristo. O sea que el Señor Jesús, por amor a ti, vino a traerte esta salvación tan grande, el perdón, la vida eterna, la entrada al reino de su Padre, el reino eterno, la familia de Dios. ¿Será que nos hemos hecho una imagen de Jesús a veces que no es la real? ¿Que no es el Jesús verdadero? Saben, existen otras ideas de Jesús, aunque no hay otro Jesús. No hay un Jesús que sea políticamente correcto, que diga cosas que a nadie ofende. No hay un Jesús así. No hay un Jesús que no hacía milagros. No hay un Jesús así. El único Jesús verdadero es el que cuenta en las Escrituras, el que cuenta en los Evangelios. Ahora nosotros podemos ir agarrando lo que nos gusta de Jesús y formarnos una idea en nuestra mente, en nuestro corazón, y de esa manera estar recibiendo un Salvador que no fue el que vino. Estar creyendo que estamos recibiendo un Salvador que no vino a hacer las cosas que realmente Él vino a hacer, que era y es la liberación de nuestros pecados, la salvación eterna de nuestra alma. Para algunos Jesús puede ser solamente un accesorio, alguien que me ayuda cuando lo necesito, alguien que me da una mano cuando estoy en problemas. Pero si es así, querido, estás cantando sana y todavía no entendiste nada. Si buscamos a Cristo como un genio de la lámpara, alguien que me ayuda a vivir mi vida como a mí me parece, no hemos entendido quién es Jesús. Esta pregunta sigue en el aire. Jesús es el Creador, Jesús es el Eterno, el Todopoderoso, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el León y el Cordero, el camino, la verdad y la vida, la luz del mundo, el agua de vida, el buen pastor, la puerta de la salvación, el Alfa, la Omega, el Rey de Reyes y Señor de los Señores, el mejor amigo que dio su vida por ti. Jesús es eso y mucho más. Y tenemos que entenderlo para no poner expectativas falsas en un Jesús que no es el Salvador que vino. Y a su vez tenemos que entenderlo para poner todas nuestras expectativas verdaderas, toda nuestra fe en lo que Él sí prometió. Porque lo que Él prometió, eso sí lo va a cumplir. Todas las promesas en Él son sí y amén. Me preguntaba, ¿esperabas a este Jesús? Israel esperaba otro. ¿Esperabas a un Jesús que quiere ser el Señor de tu vida? ¿El Rey de tu vida? Cuando yo entendí, después de convertirme y entender, pasar por este, las Escrituras, ¿no?, que Jesús era todo esto y mucho más, la verdad que me sorprendió. Porque cuando uno piensa en la Semana Santa y piensa en los eventos de la vida de Jesús, no se da cuenta de quién es Jesús. No se da cuenta.
Pero Jesús es esto y mucho más de lo que hemos dicho. Debemos entender también la naturaleza del reino de Jesús. Hoy decía Alex, cuando Jesús se enfrentó a Pilato, y Pilato le dijo, ¿eres tu rey? Y dice, bueno, tú lo dices. Mi reino no es de este mundo, le dijo Jesús a Pilato. Si mi reino fuera de este mundo, bueno, los súbditos míos vendrían y me vendrían a liberar, pero mi reino no es de este mundo. Y vos y yo tenemos que entender que estamos, si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Rey, estamos en su reino, pero es un reino diferente. Un reino que no avanza por conquistas militares, por conquistas violentas, sino por medio del Espíritu, al conquistar los corazones de los hombres, de las mujeres, cuando alguien se arrepiente, cuando uno reconoce que es pecador, que es pecadora, y reconoce que el Señor Jesús murió en la cruz por sus pecados y resucitó, entra al reino. Es parte de ese reino, un reino que nos va cambiando de adentro hacia afuera. Es una revolución que ocurre en los secretos de los corazones y luego se ve en el exterior. Ahora, aquellas personas esperaban otro Mesías y no el que vino, y por eso se frustraron. Y porque sus expectativas eran vanas y eran falsas, unos días después, poquitos días después, se iban a desplomar. Y muchos de ellos iban a gritar, crucifíquele, crucifícale. Saben, si yo me gozo y me alegro en un Jesús que creo que ha prometido cosas que en realidad no ha prometido, me voy a frustrar, me voy a decepcionar. Por mi ignorancia me voy a decepcionar. Y voy a rechazar al Hijo de Dios como si no sirviera, pero porque no entiendo nada. Así hicieron muchos de estas personas. Mátale. No es quien nosotros queremos que sea, no es quien esperábamos, pero ese que desecharon era el único Salvador, era el Mesías prometido. Algunos de ellos después lo reconocieron, cuando vino el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Hemos entendido quién es Jesús? ¿Hemos entendido a qué vino Jesús? ¿Entendemos la naturaleza de su reino? Después de analizar este pasaje, la verdad que me cuesta mucho decirle a este evento la entrada triunfal. Me parece que más bien fue un domingo agridulce, o la entrada confusional, bien le podríamos llamar, ¿no? Porque estaban alegres por una falsa expectativa que habían creado en su imaginación, una confusión. El verdadero triunfo fue al tercer día, ¿verdad? El verdadero triunfo se dio en la cruz, cuando Jesucristo murió por tus pecados. El verdadero triunfo fue cuando resucitó al tercer día con poder y así declaró que era el Salvador, el Mesías prometido. Ahí sí fue esa entrada triunfal. La entrada triunfal se dio después, cuando el Señor entró en los cielos. Dice el Salmo 24, alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Señor Jesucristo entró triunfante en los cielos, habiendo dado un sacrificio perfecto por ti y por mí. Esa fue la verdadera entrada triunfal y no esta. Ahora, saben, yo pensaba, no debemos dejar pasar este día y este pasaje sin considerar la oportunidad que tenían ellos al recibir al Señor Jesús, ¿no? Tenían una oportunidad que en realidad ellos, como hemos leído, desecharon, no aprovecharon, no reconocieron. Pero ¿qué pasa contigo? El Salvador murió por tus pecados en una cruz de vergüenza y maldición. Él vino a traerte el perdón de tus pecados. Querido, querida, lo que más necesitas en tu vida no es
sanidad de una enfermedad, no es arreglo de temas interpersonales o de pareja o de lo que sea. Lo que más necesitas en tu vida, y esto lo dice la Escritura, no lo digo yo, es el perdón de tus pecados. Y eso fue lo que vino a proveerte el Señor. Eso fue lo que te vino a traer. ¿Vas a reconocer la oportunidad o la vas a dejar pasar? Porque ¿sabes una cosa? La gracia de Dios es hermosa, es infinita, pero la oportunidad tiene un fin. Eso lo enseña la Escritura. La puerta está abierta para la salvación y cualquiera que cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente de sus pecados pasa por esa puerta y entra en el reino de los cielos. Pero un día la puerta se va a cerrar, así que tenés que entrar antes que se cierre. ¿Mm? ¿Se acuerdan de la historia del arca de Noé? Cuando vino el diluvio, nadie le había creído a aquel que anunciaba el juicio y el que cerró la puerta fue Dios. Y ahí ya no había oportunidad de salvación. Un día se va a cerrar la puerta, sea porque el Señor se desaten los eventos del fin, o sea porque tu vida se termine. Y para terminar tu vida no tenés que ser un viejo, una viejita, ¿no? Basta con que estés vivo. Y cuando ese día pase y se cierre la puerta, no hay oportunidad de salvación. Y ahí hay consecuencias, hay castigo, y el castigo es eterno. Así que hay que aprovechar la salvación que está extendida en el Señor Jesús y no dejarla pasar. No es riqueza, no es salud, no es pareja, no es nada material, no es nada terrenal. Tu mayor necesidad, te decimos con total autoridad por la palabra de Dios, es el perdón de los pecados. Y Jesús, el Cordero de Dios, fue sacrificado por ti y hoy puede quitar todos tus pecados. Hoy. Hoy podés decir, Hosana, salva ahora, pero entendiendo, Señor, sálvanos, sálvame eternamente de mis pecados, sálvame de la condenación eterna, sálvame del infierno, sálvame ahora por tu sangre preciosa derramada en la cruz. Querido, vas a clamar hoy, Hosana, pero que sea entendiendo que el Señor Jesús vino por ti a morir en la cruz y resucitó al tercer día para presentarse en los cielos triunfal, diciendo, yo pagué por él. ¿Serás tú uno de ellos? ¿Serás tú uno de esos que estábamos cantando? Un día adorarás delante de Dios, de la presencia de Dios. ¿Estarás ahí? Bueno, depende de que no dejes pasar la oportunidad. Hay otras puertas eternas que se tienen que levantar, pero son las puertas de tu corazón. Si vos levantás esas puertas, entrará el Rey de la Gloria. Y el Rey de la Gloria te va a llevar con él a la gloria. Pero depende de que reconozcas tus pecados, te arrepientas y creas en Él como tu único y suficiente Salvador. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Padre, por tu palabra. Gracias por poder considerar estos eventos que quizá mucha gente recuerda, celebra sin entender también, diciendo sana, pero esperando un Salvador diferente, distinto, de su imaginación. Pero Padre, nosotros hemos leído tu palabra, hemos considerado tu palabra y sabemos que el Señor Jesús es el que nos vino a salvar de la muerte eterna, del infierno, de nuestros pecados, de la condenación que justamente nos debería tocar por lo que hemos hecho ante ti. Padre, ayúdanos, que si hay alguien aquí o alguien que está escuchando que todavía no te ha recibido como su Señor, como su Salvador, como su Rey, que hoy mismo pueda ser el día de salvación. Que hoy mismo puedan abrirse esas puertas del corazón para que entre el Rey de Gloria para transformar enteramente su vida. Y Padre, a nosotros que ya te conocemos, ayúdanos, Señor, a que realmente esto sea una realidad en nuestra vida, que tú seas nuestro Rey, que tú seas nuestro Señor, que cuando exclamamos eh, y te cantamos y te adoramos y te alabamos, que sea una realidad para nosotros.
que podamos servirte, que podamos seguirte, que podamos crecer en el conocimiento tuyo. Tú eres el Rey, tú eres nuestro Rey. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por poder pensar en estas cosas que nos desafían a todos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.